Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Pues aquí empezando a utilizar otra herramienta que nos da la tecnología, el podcast. Vamos a ver qué tal nos funciona. Hasta ahorita lo siento mucho mejor que otras maneras porque en ocasiones para escribir me tardo más, en ocasiones pienso, se me va la onda y siento que así es un poquito más rápido. Entonces, pues el día de hoy, en esta noche más bien, quisiera compartirles pues esta reflexión. El día de ayer estuvimos haciendo el encuentro familiar porque tengo una niña de 7 años que ya está inscrita en catecismo, va en primer año. Entonces estábamos haciendo el encuentro y, y surgieron por ahí unas preguntas que me hicieron mucho eco y pues quisiera compartirlos con ustedes. Les voy a leer el texto que viene en su libro de catecismo para ponernos en contexto. Es del libro del Deuteronomio capítulo 6 versículo del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo. Incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Átalas a tu mano como signo, colócalas en tu frente como señal, escríbelas a la entrada de tu casa y en tus puertas. Entonces yo le decía a mi niña, le decía, amor, ¿qué fue lo que más recuerdas de este texto? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que te dice Dios? Y pues en estas semanas anteriores habían estado viendo los mandamientos de Dios. Entonces me decía, mami, dice la primera parte donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, se parece mucho, o sea, es como que el primer mandamiento. Y le digo, sí, mi amor, de hecho, sí. Entonces le dije, oye, ¿y tú cumples ese mandamiento? Porque en la otra parte del libro hace cuenta que ellos tienen su clase y luego de tarea tienen un encuentro familiar con nosotros. Entonces en el libro vemos, por así decir, la parte de ellos y luego la parte con la familia. Y en la parte de la clase de ellos estuvo muy padre porque le estaba revisando, pues ya sabes, cuando tienes que enviar evidencia de todo. Eh, hicieron una tablita sobre todos los días de la semana y venían actividades específicas en las que podíamos ver si ellos cumplían o no con los mandamientos que Dios le había dado. Por ejemplo, escucho misa entera, puede abarcar primero y segundo mandamiento. Me arrepiento de mis pecados, que abarca tercero y cuarto mandamiento. Hago la comunión espiritual, quinto y sexto mandamiento. Dejo de hacer actividades, séptimo y ocho mandamiento. Ayudo a la iglesia, 9 y 10º mandamiento. Entonces, estuvo muy padre porque pues podías ver si realmente cumplías con los mandamientos o no. Entonces, cuando yo le pregunto a mi niña, le digo, oye mami, ¿y tú realmente amas a Dios? Y así le salió del corazón, ya saben cómo son los niños. Pero ¿cómo quieres que lo ame si no lo conozco? Entonces le dije, he ahí el problema, mi amor. Estamos en un proceso en el que tiene ella que conocerlo y no nada más ella, todos. Dije, y no podemos amar a quien no conocemos. Ahora, ¿cómo conoces a una persona? Pues la única manera de conocerla, pues es hablando. Le digo, si tú quieres conocer a alguien, pues tienes que empezar a platicar. Entonces, empiezas a platicar, empiezas a conocer a esa persona, saber qué le gusta, qué no le gusta. Y es la manera en la cual nosotros podemos conocer. Porque para llegar a amar, pues no se puede amar lo que no se conoce o a quien no se conoce. Entonces, me volvió a hacer mucho ruido y como les decía,
en las actividades que les pusieron a la niña, yo decía, en esta época de pandemia, donde tenemos demasiado tiempo libre, digo demasiado tiempo libre porque bueno, pues al menos muchas veces los trayectos o en ocasiones podemos dormir a los niños temprano o a cierta hora y levantarnos un poquito más temprano, o sea, realmente sí pudiéramos llegar a tener un tiempo libre, o al menos yo lo digo de mi parte ahorita que mis niños pues ya están un poquito más grandes, 7, 6 y 4. Entonces, aparte hay muchas personas que no tienen niños, que son matrimonios jóvenes o que son chavos solteros o adultos que sus hijos ya están grandes. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de tener internet. La gente que tiene un celular, mientras traiga saldo, te dan muchas veces el internet gratis, o sobre todo las redes gratis. Entonces, te suben la misa por internet y tú la puedes escuchar sin salir de tu casa y a la hora que tú quieras. ¿Realmente cuántas veces hacemos esto? Nos acercamos muchas veces a Dios y le pedimos cosas, pero nosotros no buscamos acercarnos a conocerlo a Él. Obviamente, bendito sea Él, que Él no es como nosotros. O sea, Él no es una persona de que, no, tú no platicas conmigo, pues yo tampoco te voy a hacer caso. No, bendito sea Dios, Él es infinitamente bueno, misericordioso y siempre, siempre está esperando tener un encuentro con nosotros. Siempre está sediento de nuestro amor, de nuestro encuentro con Él. Entonces, qué curioso que muchas veces, teniendo toda la oportunidad como ahorita, que no hay excusa, no lo hacemos. O muchas veces también, por ejemplo, me decía la niña, mami, es que no tengo manera para ir a llevar ayuda a la iglesia. Le digo, a ver, amor, una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia somos todos. La iglesia ahorita a lo mejor no podemos ir a ayudar a un vecino, a un amigo, pero a lo mejor sí tenemos la posibilidad de hacer una llamada o inclusive aquí mismo en nuestro hogar con nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, ayudarnos, qué es lo que necesitan. A lo mejor necesitan ser escuchados, un consejo o necesitan que los ayudemos en algo. Entonces, sí podemos hacer las cosas, pero ¿qué tanto estamos enamorados para realmente hacerlos? Yo siempre he pensado que el amor se nota. Cuando una persona está enamorada, se nota en los detalles, se nota cómo él o ella hablan de su ser amado, cómo les cambia la voz, cómo a cada momento piensan en él, cómo toda su vida gira en torno al ser amado. Entonces, nosotros qué tanto amamos a Dios, qué tanto nos entregamos. Ok, decimos, pues yo creo amar a Dios o yo quisiera amarlo, ¿cómo le hago? Pues es muy simple, es siguiendo sus mandamientos, es conociéndolo. Bueno, para amar a Dios, pues primero lo tenemos que conocer. Tenemos que leer de Él en su palabra, ver qué nos dice. Tenemos que acercarnos en la misa, hacer una comunión espiritual. Tenemos que orar para platicar con Él y Él nos va a dar los dones, las herramientas que necesitamos para ir acercándonos cada vez más a Él, para poder amarlo, pero tiene que haber un interés genuino en querer amar a Dios. Y pues para eso nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, pues vamos a cumplir sus mandamientos. Se va a notar realmente que amamos a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios, pero si yo no perdono a mi hermano, si yo no le tengo paciencia a mi esposo ni a mis hijos, si no perdono a mis semejantes, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿Realmente busco estar en su presencia? ¿Realmente quiero tener una relación cercana? Pues no es cierto, porque si lo amáramos se notara. Por eso San Francisco de Asís decía, salgan a predicar, ¿verdad? Sí, y si es necesario, utilicen las palabras,
¿Por qué? Porque obviamente es bueno y es necesario predicar de palabra. Es necesario que nuestros hermanos conozcan a Dios, pero como dicen, las palabras mueven, pero el testimonio arrasa. O sea, necesitamos demostrar que amamos a Dios, que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios misericordioso. Entonces, a mí cuando la niña me hizo esta pregunta y yo se la hice, o sea, las dos nos quedamos, mi amor, o sea, si tú realmente quieres conocer a Dios, pues la única manera es hablando con Él. Tú habla con Él, a lo mejor pues al inicio siempre es un poco, por así decir, complicado, o a nosotros lo sentimos complicado, cosa que no debe de ser, porque pues es hablar con Dios, es como hablar con ese amigo, así como hablo contigo, como estoy grabando ahorita esto, así es hablar con Él, ser sincero, platicar todo lo que ha pasado, lo que te ha gustado, lo que no, para poder, hablando con Él, Él va a ir derrochando y derramando su amor y nosotros nos vamos a enamorar de Él. Y así es como vamos a cumplir sus mandamientos. Realmente si cumpliéramos sus mandatos, esta vida sería otra, nuestra sociedad sería distinta, se acabarían todos los males. Cuando nosotros amamos a Dios, nuestra vida cambia, no solo por el hecho de amarlo, sino porque nos estamos dejando amar. Y al amarlo, nos abandonamos y nos entregamos por completo a su voluntad, la cual es una voluntad llena de amor, de sabiduría. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros, incluso cuando nosotros no llegamos a entender el por qué pasan las cosas. Por eso es tan necesario cumplir los mandamientos, por eso es tan necesario amar a Dios, por eso nuestros sacerdotes, nuestros hermanos en la fe nos piden tanto que oremos, que leamos la palabra, porque es la única manera, hermanos, en la que nos vamos a enamorar de Dios. Es la única manera, conociéndolo. Así lo vamos a poder amar y nos vamos a dejar amar por Él, para que Él haga obras maravillosas en nuestra vida. Pues espero que podamos aprovechar este tiempo de confinamiento. No sabemos cuánto tiempo quede para conocer más a Dios, para acercarnos a Él, que nuestra meta sea amarlo, porque cuando nosotros lo amemos, vamos a cumplir sus mandamientos, vamos a amar a nuestros semejantes, nuestra vida va a cambiar, nos vamos a entregar. Entonces, que todo nuestro ser y toda nuestra alma se busquen amar a Dios. Y la única manera de amarlos, como les digo, es buscándolo, teniendo ese encuentro con Él diario, a cada instante, a cada momento, ofreciendo nuestro trabajo, ofreciendo nuestros sacrificios, día a día, por muy pequeñas cosas que sean. Vamos a aprovechar esta cuarentena, vamos a aprovechar este tiempo, este encierro para leer la palabra de Dios, para escuchar la Santa Misa, para ayudar a nuestros hermanos, ya sea por teléfono, en nuestro hogar, haciendo nuestras obligaciones. Y yo te aseguro que si tú le dices a Dios que tú quieres amarlo, que a lo mejor has oído hablar de Él, pero pues quisieras realmente amarlo, yo te aseguro, no por mí, sino por Él, porque Él es el fiel, que Él te va a dar todo su amor, te va a dar su gracia y vas a experimentar un cambio que va a marcar tu vida. Solo pídele que te enseñe a amarlo, que te dé de su amor para que lo ames a Él y vas a ver las obras tan maravillosas que Él va a hacer en tu vida. Pues los dejo, que pasen muy buena noche y recuerden que todo sea para la gloria de Dios. Nos vemos.